La novia pálida. Esteban Rodríguez estaba de regreso después de realizar un viaje lejano. Necesitaba poner su mente en orden, pues desde niño sufrió la pena de perder a su amada madre y hace poco tiempo falleció su padre. Para distraerse decidió ausentarse un buen tiempo a fin de superar el dolor que le había provocado la pérdida de su papá. A su retorno, tomó posesión de la abundante herencia que le heredó el autor de sus días. La hacienda de la Abejita se localizaba situada en un lugar privilegiado en el mundo, rodeado de verdes praderas, regadas por el caudaloso río que atravesaba la propiedad, por lo que las tierras se encontraban siempre verdes. Asimismo, la renta que le producían las posesiones adyacentes le proporcionaban una vida cómoda y sin preocupaciones. Entre los proyectos que distraían la atención de Esteban se cuenta el de la restauración de la bella hacienda que había sido construida a finales del siglo XVI. Su idea era reconstruirla totalmente y dejarla nuevamente muy hermosa. Un buen día, por la mañana, se encontraba Esteban sentado en su mesa de trabajo, cuando de repente llegó el mayordomo de la hacienda a avisarle que se anunciaba una señora de nombre Alejandra Robles, quien se hacía acompañar de su hija, Aurora. Al escuchar ese nombre se quedó helado y recordó inmediatamente que su difunto padre hablaba de su prima Alejandra con mucha indignación, pues la mujer llevaba una vida tan indecente que causaba horror. Su progenitor acostumbraba a poner sobre aviso a la gente respecto a la conducta inmoral de esta señora, lo que trajo como consecuencia que su marido se separara de ella definitivamente. En ese momento Esteban se sintió molesto por tener que atender a esa visita que tanto disgusto le había causado a su papá. Pero por otra parte, el deber de la hospitalidad le imponía recibirla y atender a las necesidades que esta mujer le pusiera en sus manos. Dio instrucciones al mayordomo para que la dejase pasar y la trasladara ante su presencia. Si bien Alejandra Robles no había sido fea en su lejana juventud, la impresión que le causó a Esteban cuando estuvo frente a él fue de desagrado. Ella, al entrar, clavó profundamente sus ojos en el joven muchacho y de inmediato bajó su mirada y, rompiendo el protocolo, se presentó ante él diciéndole: «Esteban, muchacho, gusto en volver a verte. Quizá no me recuerdes, pero yo te conocí desde muy chiquillo y ya no te volví a ver, ya que no le resultaba muy agradable a tu padre y por lo mismo nunca deseé pedirle ayuda, pese a que he llevado una vida rodeada de las miserias más profundas. No creí conveniente pedirle a él ningún favor. Sin embargo, ahora que recibí una pequeña cantidad de dinero, decidí salir de la capital para vivir en otra ciudad, y como me quedaba de paso en mi itinerario pasar por la Abejita, fue mi deseo venir a saludarte». Como la señora se expresaba con aparente sinceridad, Esteban se sintió emocionado y cuando volteó su mirada hacia su hija, Aurora, se impresionó por la belleza de la grácil criatura, la cual guardaba absoluto silencio. Después de la turbación, Alejandra tomó la mano de Esteban y en ese momento el muchacho sintió que un estremecimiento recorría todo su cuerpo, pues la mano de la señora estaba helada. Al aproximarse más a ella, observó el rostro cadavérico y sus ojos reflejaban una mirada apagada que se perdía hacia lo lejos. Daba la impresión de ser como un cadáver vestido. En tanto, Aurora tomó la palabra y le explicó a Esteban que su madre tenía una enfermedad y por lo mismo sufría de crisis nerviosas, pero que finalmente se le pasaba rápidamente sin necesidad de tomar alguna medicina. Al hablar a Aurora, Esteban quedó impresionado de la belleza de la muchacha y en ese momento nació el amor en el corazón de ambos. Esteban se encontraba en edad casadera y ni siquiera lo pensaba, pues no se le había presentado una oportunidad semejante y ahora por primera vez, por primera ocasión en su existencia, sentía que en su corazón latía una pasión enorme. Una vez que se presentaron, Esteban le ofreció su hospitalidad para que permanecieran el tiempo que desearan en la hacienda, pues con la presencia de Aurora le cruzaban por la mente muchas ideas confusas. A la hora de la cena se sintió agradado, pues había ahora quienes lo acompañaban. Normalmente tomaba sus alimentos él solo y en ese momento tenía una visita muy agradable. Alejandra hablaba poco y se veía muy concentrada en sus pensamientos. Así, posteriormente a esta primera noche, le fueron sucediendo otras muchas y Esteban se fue familiarizando con sus visitas.
De hecho, se fue acostumbrando al rostro pálido y cadavérico de Alejandra, quien además poseía una personalidad melancólica. El muchacho comprendía que todo esto era por la enfermedad de la señora. Inclusive, los trabajadores de la hacienda ya le habían comentado que la dama solía hacer paseos nocturnos, los que terminaban en el cementerio, y que antes de salir el sol regresaba a la hacienda a dormir. En tanto pasaban los días, Esteban se iba enamorando más profundamente de Aurora, por lo que aprovechó una noche en la que estaban sentados a la mesa para cenar, para pedirla en matrimonio a su madre, la que no pudo ocultar su alegría, ya que lo único que ella podía ofrecer a su hija era vivir con una profunda miseria, y con este compromiso se le abría la puerta hacia una vida acomodada. Con la promesa de matrimonio por parte de Esteban, desapareció igualmente la palidez que había acompañado al rostro de Aurora. El amor logró que tomara un color de rosa y se mantuviera más alegre que antaño. Sus ojos ahora tenían un brillo especial por la alegría que sentía. Se fijó el día de la boda, misma que se celebraría en la capilla de la Abejita, y para ese gran evento se invitó al sacerdote del pueblo para que fuera él quien los uniera en matrimonio. Horas antes de celebrarse la boda ocurrió un accidente terrible que cambió el hilo de los acontecimientos. Resulta que uno de los trabajadores de la hacienda encontró el cadáver de Alejandra, yaciendo boca abajo en las cercanías del cementerio, y de inmediato corrieron para avisarle a su señor. Era increíble que cuando más alegre se encontraba, pues estaba en el umbral de realizar el acto más trascendental de su vida, se presentaba esta tragedia que ensombrecía esta celebración. En un principio se creyó que Alejandra solamente había sufrido de algún desmayo por su mal estado de salud habitual, pero cuando fueron a llamar al médico del pueblo, este confirmó que había fallecido. Para Aurora, este fue un golpe terrible, en lo que se suponía sería el día más feliz de su vida. Independientemente de esta situación, la muchacha se quedaba sola en el mundo, y como no se celebraba aún el matrimonio, sus circunstancias se tornaban más difíciles, pues por una parte se quedaba huérfana y por la otra, al no estar casada, su estancia en la hacienda se tornaba embarazosa. Esteban pensó de inmediato en una dama de compañía que hiciese las veces de su madre, en tanto realizaban el funeral de la señora, y por la misma situación comprometedora en la que se encontraban, era preciso celebrar el casamiento lo antes posible para evitar las habladurías. Así, al mes siguiente de este funesto suceso, se casaron felizmente, pero no se fueron de viaje de luna de miel, ya que Esteban no podía abandonar sus pendientes en la hacienda. Sin embargo, la vida conyugal no cambió el peculiar estado de ánimo de Aurora, ya que vivía atormentada por una ansiedad que le estaba desgastando día con día. En las noches despertaba bruscamente dominada por un terror indescriptible, y de repente abrazaba a su esposo como si con ello pudiera conjurar a un enemigo invisible que le trataba de ocasionar algún daño. Cuando se llevó a cabo la boda, este temor se había atenuado, pero ya pasado el tiempo, esta angustia la volvió a atormentar con mayor fuerza. Esteban, después de pensar este asunto profundamente, suponía, y con razón, que dentro del corazón de Aurora existía un secreto fatal, y que por alguna razón no se lo había comentado. El guardar silencio le estaba ocasionando mucho daño. Inteligentemente, Esteban trató de conducir amorosamente a su esposa para que abriera su corazón y le hiciera saber lo que escondía y que la estaba atormentando. Aurora por fin decidió relatarle la pena que le embargaba y le dijo: Esteban, esposo mío, vivo con el temor y el espantoso presentimiento de que mi madre va a regresar de la tumba para arrastrarme hacia el abismo donde ella se encuentra y separarme de tus brazos para hacernos a ambos infelices. El marido, asombrado por el comentario, solo alcanzó a abrazar a su cónyuge y a procurarle algunas palabras de cariño, pensando que con ello el problema se solucionaría. Pero nada de eso. Aurora empeoró tanto en su aspecto físico como en el emocional. Fue perdiendo peso, su rostro tomó una tonalidad amarilla y su mirada se veía perdida. En cuanto a su estado mental, sobra decir que cada día que pasaba estaba cada vez más ensimismada y melancólica, de tal forma que todo el tiempo se la pasaba durmiendo y solo se levantaba de la cama
a acompañar a su esposo en la cena, pero ella no probaba bocado alguno, pues decía que la comida le daba repugnancia. Esteban, muy preocupado por esta situación, se fue a la ciudad en busca de un médico competente para diagnosticar la enfermedad de su esposa. Se ausentó de la hacienda un par de días para ir a entrevistarse con el facultativo y llevarlo a la casa a fin de observar a su mujer. Le dijera la causa de la posible enfermedad y hacer todo lo posible para volver a recuperar su salud. Esteban regresó acompañado de uno de los más prestigiados médicos de la ciudad y después de alojarlo en la habitación de los huéspedes, a la mañana siguiente se presentaron ante Aurora para que el sabio Galeno pudiera analizar los síntomas que presentaba esta dama y poder obtener su curación. El estado físico de Aurora era deprimente y lucía más delgada que los 2 días anteriores en los que había partido su esposo hacia la ciudad. De hecho, parecía un cadáver viviente y su estado emocional estaba muy deteriorado, por lo que su carácter se encontraba muy irritable. Cuando ingresó el médico a la habitación, tuvo un arranque de histeria y lo corrió del recinto. Posteriormente, cayó en un profundo letargo que fue aprovechado por el especialista para una auscultación y valorar el estado físico de la enferma. Su conclusión fue que probablemente la señora se encontraba embarazada y le comentó a Esteban que en el caso de algunas mujeres los primeros síntomas de la gravidez se manifiestan en esa forma, pero a medida que fuera transcurriendo el tiempo seguramente mejoraría y probablemente ella pediría más aliento y su recuperación se daría pronto. Después de este diagnóstico, el médico se retiró de la hacienda pensando dentro de sí mismo que la enfermedad que había atacado a Aurora era de lo más raro y que quizá no tendría curación. Y lo más trágico de todo esto era que la mujer estaba muy cerca de la muerte. Sin embargo, se quedaba con su conciencia tranquila ya que los síntomas que manifestaba la enferma lo eran de lo más desconocido. En tanto Esteban se quedó más preocupado, pues si estaba consciente de que el deterioro físico de su esposa iba en aumento y se sentía impotente de no poder hacer nada al respecto. Estaba pensando en ello cuando unos toquidos en la puerta lo sacaron de sus cavilaciones. Preguntó quién llamaba. Se oyó la respuesta rápidamente. «Soy yo, patrón, Tomás, su mayordomo. Necesito hablar con usted. Es urgente». Esteban le dejó pasar preguntándole cuál era su premura. Tomás respondió: «Señor, vengo a comentarle acerca de la enfermedad de su esposa y quisiera relatarle lo siguiente. Mire, señor, desde hace muchas noches en que su cónyuge empezó a sentirse enferma, pude darme cuenta de que ella salía a medianoche, atravesaba el patio de la hacienda y se dirigía hacia un sitio desconocido. Como ya era una situación cotidiana, una ocasión la seguí sin que ella se percatara de que la observaba. Iba rumbo al cementerio, se introducía en él y ahí se perdía. Yo, la mera verdad, patroncito, tratándose de muertos, sí me da mucho miedo el asunto, y me regresé a la casa. Estuve vigilando sigilosamente hasta que ella regresara y así fue. Antes de que amaneciera la vi metiéndose por el patio de la hacienda a su dormitorio. Mucho me ha llamado la atención de que la señora se la pasa casi todo el día dormida y despierta al atardecer para cenar con usted. Y cuando su merced se encuentra ya dormido, ella sale para tomar rumbo al panteón. No sé si hago bien o mal, patrón. Le pido perdón, pero este asunto ya lo platiqué con el señor cura y él me ha sugerido que lo más conveniente es que se lo haga saber a usted». Cuando Esteban escuchó las palabras de Tomás, sintió que un balde de agua helada caía sobre él. Muchos pensamientos pasaron por su mente. Quizás se reunía su mujer con algún amante en secreto. Hasta llegó a especular que había heredado a Aurora la locura de su madre y que en estado de alineación mental procedía a repetir las mismas conductas enfermas de esa mujer. Lo curioso de todo esto es que su esposa le preparaba todas las noches una bebida que después de la lectura lo hacía caer en un sueño muy profundo, razón por la cual él no se daba cuenta de que la muchacha se levantaba de la cama. Y ello le permitía deslizarse como un fantasma sin que nadie la observara, salir de la hacienda y retornar un poco antes de que los primeros rayos de la madrugada se asomaran por el horizonte. Esa noche, cuando se encontraban ambos esposos en la cena, como de costumbre, la mujer repudió los alimentos y se sentó en la mesa completamente ensimismada.
Una vez que su esposo terminó de alimentarse, ella se levantó del comedor para prepararle la acostumbrada bebida. Sin que Aurora se diera cuenta, Esteban vació el contenido de la taza en una maceta que se hallaba en el pasillo y ambos se dirigieron al dormitorio. Ya ahí, Esteban simuló quedarse dormido profundamente después de la lectura de su libro. A la medianoche, Aurora se levantó de la cama y se cercioró que su esposo estuviera completamente dormido como las noches anteriores. Es más, le pasó la luz del quinqué cerca de los ojos para estar segura de que dormía. Sigilosa, cubriendo su esbelto cuerpo con una bata blanca, tomó el quinqué y se retiró de la habitación. Bajó la escalera, salió, atravesó el portón principal y se fue hacia el patio central de la hacienda para orientarse al sitio donde habitualmente acostumbraba pasar por las noches. Desde arriba Esteban la vio atravesando el patio central y tomando unas ropas para cubrirse del fresco de la noche, bajó rápidamente para alcanzar a Aurora, que ya le llevaba una buena ventaja de camino. Así se dio cuenta que se encaminaba rumbo al cementerio, y pensando que lo más seguro era que su esposa lo engañaba con un amante secreto, preparó su pistola para que en caso de sorprenderlos matarlos ahí mismo, pues una situación de esa naturaleza le sería intolerable. Caminó deprisa e iba muy excitado. Por su mente pasaban ideas horripilantes. Sin embargo, Aurora llevaba el paso más rápido y se le perdió en la oscuridad. Afortunadamente era noche de luna llena y el camino se encontraba iluminado. Cuando llegó al panteón, notó que la reja se encontraba abierta de par en par y se deslizó por ella, silencioso para capturar a los amantes en el momento preciso de su encuentro. Caminó unos pasos y escuchó algo a lo lejos, parecían gemidos, e imaginándose lo peor se fue acercando hacia la fuente de donde se emitía tal ruido, y se sorprendió ante un espectáculo horrible. Alrededor de una tumba se encontraban varios fantasmas, Aurora y su propia madre, devorando un cadáver recién sepultado ese día. La visión que tuvo Esteban fue aterradora, y sintiendo una sensación de asco mezclada con un terror profundo, salió huyendo de ese sitio y en dirección hacia la casa. Perdió irremediablemente el sentido, quedándose tirado por el camino. Al amanecer despertó todavía aterrado y se dirigió urgentemente hacia la hacienda. Abrió la puerta principal que había dejado entreabierta y subió a su habitación. Al entrar, observó que Aurora dormía plácidamente en el lecho, como si nada hubiera pasado. En ese momento, todo en su mente era confusión. Se recostó a descansar en la habitación de huéspedes, en tanto ordenaba sus ideas, pues no estaba seguro a ciencia cierta si la visión aterradora de la noche anterior había sido una pesadilla o una realidad. Aurora durmió todo el día y al ponerse el sol despertó como de costumbre y se bajó al comedor para acompañar a su marido a cenar. Esteban se encontraba muy nervioso, pues se llegaba el momento de enfrentar la verdad y no sabía a ciencia cierta qué pasaría. Cuando bajó Aurora, quien por cierto tenía una mejor apariencia que otras noches, pues hasta sus mejillas habían tomado una tonalidad rojiza, daba la impresión de un estado físico saludable. Al verla, Esteban se arrojó sobre ella y le gritó: «Maldita criatura del infierno, discípula de Satanás, te has mostrado como eres de verdad, igual que tu asquerosa madre. Las he descubierto por la noche en el cementerio devorando un cadáver acompañadas de otros seres igualmente de repugnantes. Tus alimentos no son humanos, sino que te nutres del seno de las tumbas. Maldita seas, vampira del infierno, voy a acabar contigo». En el momento en que Aurora se vio descubierta, emitió un gruñido horrible, abrió su boca y se observaron dos colmillos enormes. Con una fuerza descomunal se abalanzó sobre Esteban, lo derribó y con sus dos caninos mordió su cuello, succionándole la sangre hasta dejarlo exhausto. Los sirvientes de la casa, aterrorizados por el espectáculo que acababan de presenciar, vieron cómo esta criatura del Averno atacaba a Esteban y le consumía su vitalidad al chuparle la sangre de su cuello.
Saciado su apetito, se apartó de todos y rápidamente se escapó de la casa para refugiarse en el cementerio y reunirse con sus iguales, en tanto que Esteban se encontraba en estado agonizante, pues perdió mucha sangre y por ello se convulsionaba en el suelo ante la mirada atónita de los sirvientes que no sabían qué hacer. Desgraciadamente esa noche, Esteban moría a la vida física y nacía hacia una nueva existencia. Pesaba ya sobre él la maldición del vampirismo e inevitablemente moriría a la vida física que todos conocemos para convertirse en un vampiro chupasangre como su esposa Aurora.